No quisiera empezar, como mencionaron, soy abogado de profesión, hemos estado trabajando ya desde hace tiempo con un análisis técnico, jurídico de este tema, pero antes de pasar a la parte técnica, quisiera hacer algunas reflexiones. Decía Mahatma Gandhi que la ley injusta debe ser desobedecida. No creo que exista una posibilidad de un escenario más injusto, que es el de que una persona que está atravesando con un familiar o él mismo por un problema de salud muy grave, teniendo las armas o las posibilidades de tener un medicamento para poder recibir un tratamiento, este sea prohibido en base a dogmas éticos o morales y no en la realidad, que lo que es el derecho universal de la salud. Mi solidaridad a los papás de Grace y muchas gracias por la invitación. El derecho humano a la salud fue mencionado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. El derecho consistía en la posibilidad de disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Esto implicaba a la salud no solamente como la ausencia de enfermedades, sino un estado general de bienestar. Los derechos que comprende el derecho a la salud es el acceso a medicamentos esenciales de salud, el derecho a la prevención y el tratamiento de las enfermedades, el derecho a un sistema de protección a la salud que brinde a todos las mismas oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud, el acceso a la información sobre cuestiones relacionadas a la salud y fundamentalmente lo que nos tiene hoy el día de hoy aquí, que es la participación de la población en el proceso de adopción de las decisiones en cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario y normal, es decir, a nivel individual. A raíz del caso de Grace, en el que sus padres, a través de una resolución judicial, podrán importar medicamentos elaborados con la sustancia cannabidol, que es un derivado de la marihuana, el debate del uso medicinal de esta se puso en boga en nuestro país. Sin embargo, su uso de forma medicinal nos implica muchos retos actuales y que tenemos que atender. El uso histórico de la marihuana data desde el año 2737 a.C. Esto se daba en China con el emperador Chen Nung. Paracelso, químico suizo, menciona a la cannabis como el componente del Arcana Compositum, medicamento que él consideraba uno de los más importantes en su época y que ha sido utilizada generalmente en el tratamiento de dolencias e histeria. ¿Cuáles son los principales puntos del debate? ¿Qué es la cannabis? Su principal compuesto es el delta 9 tetrahidrocannabinol, THC, sustancia con efectos psicotrópicos y que está compuesto hasta por 400 químicos. El cannabidol es otro compuesto estudiado para el tratamiento de esclerosis múltiple, episodios de epilepsia y VIH-Sida en México. ¿Cuáles son los retos en México? Es, primero que nada, quitarle a la marihuana el tema de seguridad pública y enfocarlo en un debate que tenga que ver con el tema de salud. Considerar a la marihuana como una posibilidad o como un medicamento. La investigación de calidad y la profesionalización sería el segundo gran tema. Existen argumentos a favor y en contra del uso de la marihuana. Sin embargo, los argumentos en contra del uso de la marihuana no salen del terreno de lo moral, sin entrar a los aspectos técnicos. Me ha tocado estar presente en diversos debates donde las personas que están en contra del uso de la marihuana te dan argumentos generales y vanos diciendo, los estudios dicen, las investigaciones dicen, sin embargo en ningún caso sustentan quién es el estudioso o el investigador o quién fue el instituto que hizo esas investigaciones. Y lo que es peor aún, no nos encontramos con fundamentos técnicos de un proceso de investigación. En el caso de los que están a favor, es evidente los diversos estudios y el avance que ha habido, sobre todo en el área médica, del uso de la marihuana. El tercer reto es democratizar el debate público del uso medicinal. Hoy es un ejemplo de esto, donde todos podemos participar y entender la naturaleza de la marihuana,
y por qué es la necesidad de legalizarla para el uso medicinal. El reto más grande, como les mencionaba, es quitar el tema de que la marihuana es un tema de seguridad pública y ubicarlo en un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque las sustancias que posee se ha demostrado que tienen ciertas ventajas y beneficios para sus usuarios en diversas enfermedades, que por mencionar algunas ya hablé del VIH, del SIDA, Alzheimer, artritis, cáncer, dolor crónico, enfermedad de Crohn, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple y muchas otras. Es importante que en los procesos de investigación las universidades e instituciones puedan ofrecer programas de estudio para formar profesionales que investiguen los beneficios o perjuicios que pueda tener el uso de la marihuana. Lamentablemente en México los estudios serios en contra del uso de la marihuana aparentemente no existen o son muy pocos. El reto mayor, y es algo que se verá en la Cámara de Diputados, va a ser el de profesionalizar a los servidores públicos en relación al uso medicinal de la marihuana, que conozcan la terminología médica, conocer los efectos positivos o negativos del cannabis en las personas y sus enfermedades, todo para poder estar en posibilidad de mejorar las decisiones de los mismos. Y democratizar implica esto, abrir el debate sin miedo, dejando a un lado las bases o los sustentos morales, y que participen en esto organizaciones de la sociedad civil, las farmacéuticas, empresarios, ciudadanos, pero particularmente los tres poderes del gobierno federal, para poder llegar a una conclusión que en este caso la competencia va a ser de la Cámara de Diputados. Hicimos un análisis del marco jurídico que nos va a llevar a nosotros en la Cámara de Diputados a tomar la mejor decisión. Evidentemente para esto tomamos los modelos que ya se han regulado en otros países del mundo. Empezamos con el modelo chileno. Chile aprobó la ley 20.000, en la cual se sanciona el consumo de estupefacientes, pero permite la siembra de la cannabis. En este se permite el cultivo estableciendo requisitos y penas por su incumplimiento. Los requisitos de estos permisos están dentro del sistema general de salud que ellos manejan y autorizan a la Municipalidad de Santiago de Chile y a la Fundación Daya a la cosecha y a la siembra para la producción de aceite contra el cáncer. ¿Qué encontramos en este modelo chileno? Que efectivamente, aunque se permite el uso medicinal, todavía quedaron lagunas de cómo se van a proveer los insumos para el mismo y cómo es que se van a poder entrar en el mercado. Una parte que nosotros en la Cámara hemos estado analizando en la parte de derecho comparado para que no queden estos vacíos legales. En el caso de Colombia, en el 2015 aprueba una ley para el uso de la cannabis de manera medicinal. Existía ya el precedente en la modificación del artículo 49 constitucional, que era el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas estaba prohibido, salvo prescripción médica. Dejaron ahí un vacío jurídico al no mencionar las maneras legales de obtenerla. Es decir, ya tengo yo en mis manos el uso del medicamento, tengo la prescripción médica, pero también puedo ser llamado a declarar para saber cómo lo obtuve y ahí, aunque esto no sea delito, se pudiera dar la posibilidad de otros delitos del fuero común o federal, que eso es un vacío que también en la propuesta que estamos revisando nosotros tenemos que cuidar a conciencia. Las áreas de cultivo hasta ahora siguen siendo ilegales y se someten a mecanismos de seguimiento. Se permite la comercialización y producción de productos cuyo principal activo sea el THC y el CBD, siempre y cuando cuente con el aval del Instituto Local de Chile. La cannabis es adquirida bajo prescripción médica, según las enfermedades o patologías que autorice el Estado. Es decir, el Estado es el que determina cómo se puede adquirir, para qué enfermedades se puede adquirir la cannabis y no son de manera de prescripción abierta. Me parece que en el modelo mexicano así también tendría que ser. Van a tener que ser medicamentos de uso restringido. Canadá, que es uno de los países más avanzados, ellos fueron prohibicionistas y luego regresaron a no serlo. En el 2001 aprueban el uso de la cannabis con fines médicos.
Ellos supervisan y expiden los permisos a cargo de Health Canada, que es el organismo federal de salud más importante que existe en este país. La marihuana mantiene una base de datos pública sobre y otorga licencia para la siembra de cannabis. Todos los productores pertenecen a un registro nacional. Tienen dos categorías de pacientes candidatos a la cannabis medicinal. Uno, pacientes con dolor severo o espasmos provocados por esclerosis múltiple, heridas en la espina, etc. Y dos, pacientes con síndromes debilitantes u otros síntomas a los ahí descritos. El modelo canadiense probablemente sea el que pudiéramos nosotros en un momento dado acercarnos más, en virtud de que aquí la ley va a ser federal en caso de que se autorice, y a partir de ahí desplegar ya a nivel nacional para que en los estados haya pequeñas regulaciones. Pero eminentemente desde el punto de vista jurídico esta tiene que ser una normativa federal. El caso de Estados Unidos probablemente sea el más alejado al de nosotros, porque en Estados Unidos los estados que conforman el país tienen mayor autonomía que en México. Ellos firmaron un acuerdo de federalización donde estados independientes se sumaron a una gran federación. Eso les permite a ellos que ciertos estados de manera independiente puedan, ya lo que está sucediendo ahora, legalizar el uso de la marihuana. En el caso de México, el pacto federal es mucho más fuerte y tendría que ser una norma federal. Sin embargo, vale la pena considerar que ya ha sido autorizada en 23 estados en el Distrito de Columbia, en 23 estados más el Distrito de Columbia, y que la FDA, que es el organismo de salud, en Estados Unidos para el tema de drogas, no está de acuerdo con el uso de esta, aún la consideran ilegal. La FDA ha aprobado varios medicamentos con CBA que sirven en el tratamiento de náuseas causadas por la quimioterapia y para efecto de abrir el apetito para pacientes con VIH-Sida. En el caso del modelo mexicano, nosotros lo que estamos considerando en la Cámara de Diputados es, derivado del caso de Grace, pero también desde una lucha que se ha venido dando desde una época, incluso en la legislatura pasada, Fernando ha sido quien ha encabezado esta lucha, que tengamos la posibilidad, primero que nada, de la discusión misma que ya se está dando, pero de regular el tema del uso de la marihuana con fines medicinales desde tres ópticas generales. Una es el insumo, cómo se va a obtener el insumo de la marihuana, quién va a ser el que lo va a cultivar, cómo se va a cultivar. La segunda es el acceso del medicamento para el paciente, y la tercera es la red de distribución de este medicamento. Esas tres partes son las básicas que estamos considerando, porque hay otro tipo de legislaciones que pueden causar perjuicio a esta ley en caso de que llegue a ser aprobada de manera afirmativa si no se hacen las modificaciones pertinentes. El suscrito en lo personal está a favor del uso medicinal de la marihuana. A principios de y por lo que estamos percibiendo ya también los demás grupos parlamentarios, me parece que van también a ir a favor de esta. Es inhumano no ir. Lo único es que tenemos que perfeccionar la ley para no generar un engendro o algo que el día de mañana no puedas tú realmente operarla, o que el ciudadano al momento de tener el medicamento no incurra en un delito. Entonces tenemos que jurídicamente cuidar esto, y por eso se ha hecho este estudio de derecho comparado. Tengo que mencionar que a principios de esta legislatura, el diputado Fernando Rubio presentó una modificación a los artículos 237, 243 y 245 de la Ley General de Salud para establecer que se pudiera utilizar el THC y el CBD en materia de salud. Esta iniciativa aún se encuentra en comisiones para su discusión. Sin embargo, me parece que la iniciativa ya será superada por una ley general o una iniciativa mucho más fuerte en este tema de salud. Nosotros consideramos que es muy importante el derecho universal a la salud, y ese derecho está por encima de cualquier otro derecho. Por esa parte vamos a apoyar la legislación y abriremos este debate que esperemos termine con la autorización del uso de la marihuana para efectos medicinales. Muchas gracias.
para contestar de manera directa es yo no, pero tomo alcohol si me da puntos, ¿verdad? Al final, lo que sí es importante es no desviar el tema que estamos aquí viendo es el uso medicinal. Tengo que decirte que yo, bajo esa dinámica, ese tipo de preguntas, yo atendí a cerca de 40 víctimas o familiares de víctimas de secuestro y nunca he sido secuestrado. He escrito libros sobre la materia, pero eso me da la legitimidad. Yo creo que el ser usuario no es lo que nos da la legitimidad. Lo que nos da la legitimidad es el tema de tener conciencia de una problemática real, de que ha muerto mucha gente en México por una política de drogas que no ha funcionado. Pero lo que estamos viendo hoy aquí es el tema del uso de la marihuana con fines terapéuticos. No hay cosa más desesperante que puede tener un padre que estar sentado esperando, si es un hombre de fe, que se dé el milagro para que se cure su hijo. Yo tuve una experiencia personal de estar 2 meses monitoreando el embarazo de mi esposa para saber qué pasaba con nuestro hijo y no poder hacer nada. Los papás de Grace al menos tienen una opción, tienen una oportunidad. Y discúlpenme la expresión, sin decir maldiciones porque luego parece el Bronco, pero realmente es una vergüenza, es desesperante que habiendo un medicamento que los puede ayudar, un conflicto moral los tenga ellos en sufrimiento. Ojalá que todas estas personas fundamentalistas o que tienen un juicio moral jamás tengan un enfermo y tengan una solución que tenga una violación legal. Gracias. Solo para contestar la pregunta que hacía usted. Mire, la realidad es que hay que agradecer mucho, o si se va a lograr que esta iniciativa para el uso medicinal proceda, me parece que es fundamental, y lo dijo Fernando, Grace. Grace puso el tema sobre la mesa a nivel nacional. Yo soy de aquí de Monterrey y yo conocí el caso en México. También reconocer al medio de comunicación que hizo público este caso en un estado o en una ciudad tan conservadora, o un estado como Nuevo León tan conservador. Yo lo conocí a través del periódico El Norte, lo digo con toda franqueza, y eso nos hizo sensibilizarnos a los diputados. Yo convivo diariamente con Juan Carlos y los demás diputados en la Cámara, y todos tomamos conciencia sobre una problemática, y lo que ha dicho Fernando es correcto, sobre esta satanización que ha sufrido la marihuana. Nos permitió entender las cosas de manera diferente. Creo yo que existe la iniciativa y la posibilidad de que para el uso medicinal proceda. Tengo confianza de que así sea, pero yo lo que le puedo decir es, más que lo que nosotros hagamos, es lo que ustedes como sociedad civil, estos foros, seguirnos exigiendo a los diputados a través de redes sociales, a través de los eventos, todo eso nos va a provocar a todos a hacer lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo, y legislar a favor de esto.